Hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de historia. Yo soy Ana González, tu profesora de historia, y hoy desarrollamos la semana número 8. Hola, ¿cómo estás, Juancito? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí veo a Yulisa, señora Betty, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Vamos a comenzar con nuestra semana número 8, ¿ya? Para eso voy a compartir mi pantallita. Hola, Yaret, ¿cómo estás? Voy a compartir. Ok, desde el humanismo hasta los estados modernos, nos toca el día de hoy. Vamos a revisar entonces el humanismo. Hay que tomar en cuenta, hay que tomar en autos que el humanismo es una respuesta, es una consecuencia de algo anterior. Y es que, como tú sabes, durante la Baja Edad Media se ha tenido una mayor cantidad de relación, ¿no? Con Oriente, porque, bueno, al final de la Edad Media, en la Baja Edad Media, se realizaron rutas de comercio que permitieron que Oriente y Occidente tuvieran un mayor apego, inclusive pudimos ver al final la crisis de la Edad Media, cuando apareció el tema de la peste, las enfermedades, 20 millones de muertos, la crisis agrícola, etcétera, ¿no? Entonces, ese contacto permitió que las ideas que ya estaban fundadas en Oriente comenzaran a revelarse, comenzaran a implantarse en Occidente, ¿no? Entonces, en ese caso, el humanismo que va del siglo XIV al siglo XVI es el movimiento intelectual, sí, mira, el de las ideas solamente, impulsado por la burguesía europea de esos siglos, ¿no? Del XIV al XVI. ¿Por qué por la burguesía? Porque tú ya sabes que la burguesía lo que está buscando es la libertad, siempre lo busca, pero no en un sentido romántico ni idílico, la libertad, no, no, lo que busca es una libertad de pensamiento que además permita una libertad comercial, que es lo que al final ellos están buscando, porque un burgués vive de una mayor cantidad de ventas. Le va mejor si el comercio se abre, le va mejor si los reyes lo aceptan, le va mejor si la Iglesia Católica no se cierra también. Entonces, es por eso que este movimiento impulsa en su primera etapa el uso de la razón, el uso de la libertad, ¿no? Que en años posteriores, en siglos posteriores, va a ser la base para qué? Va a ser la base para las ideas ilustradas, que luego van a generar las revoluciones burguesas más famosas del mundo, una la independencia de las 13 colonias y otra la Revolución Francesa. Además, es un movimiento ideológico, básicamente literario, filosófico, que sentó esas bases del pensamiento moderno de Occidente, lo que te comentaba, ¿no? Lo que luego van a ser el siglo de las luces, ¿no? Y que va a dar origen al cambio de edad, que es la edad contemporánea con la Revolución Francesa. En cuanto a las causas, está la prosperidad y autonomía de las ciudades italianas, por supuesto. Después de el contacto que comentábamos entre Oriente y Occidente, que es propio de la Baja Edad Media, hay algunas ciudades italianas que comenzaron a crecer y obviamente a nacer y a crecer, porque recuerda que es con la ruta de peregrinaje que va de Occidente a Oriente, que se ha ganado durante las cruzadas, que se han puesto iglesias, ¿no? Iglesias en todo el trayecto. Y al poner iglesias en todo el trayecto, lo que se ha obtenido es un punto, un foco de concentración de la gente. Entonces, cuando se une Occidente con Oriente y los de Oriente pueden ir a Occidente y viceversa, entonces los de Oriente ven un buen lugar alrededor de las iglesias, porque las iglesias son puntos de venta, no solamente de objetos que son del día a día, sino también de sus propios objetos, porque la Iglesia Católica a esta ruta le va a llamar la ruta del comercio, o la ruta del peregrinaje le va a llamar.
¿Y por qué le llaman la ruta del peregrinaje o la ruta de las reliquias? Porque la Iglesia Católica se dedica a vender algunos, dirías ahora, amuletos o reliquias, ¿no? Que te ayuden a pasar esta ruta que es muy peligrosa, ¿no? Entonces te dan un pedacito del callo de San Lucas, el santo de los mensajeros, un pedacito de su callo, ¿para qué? Para que te cuides, no vaya a ser que los turcos te vayan a hacer algo, ¿no? Cosas así. Entonces, las iglesias están llenas de gente que compra eso, alrededor también hay gente que vende cosas y se van asentando alrededor de las iglesias conforme van llegando de manera desordenada y eso genera la aparición de una ciudad, pero como tú lo estarás imaginando, son ciudades que están hacinadas, o sea, ciudades que son conglomerados, ¿no? Ciudades eh, espacios con una gran concentración de personas. Entonces, esas comienzan a crecer, se vuelven autónomas, ¿no? Y surgen también dentro de ellas grandes centros educativos como universidades y academias que van a replicar esas ideas, ¿no? Y por supuesto la invención de la imprenta, que no es cualquier imprenta, es la imprenta de Gutenberg, la de tipos móviles. Ya teníamos una en China, que era la imprenta fija, ¿no? Que es como un gran sello que te decía yo, y también está la imprenta de Gutenberg de tipos móviles que son como unas rieles donde se ponen ahí las fichitas y luego se arman las palabras, se imprime y luego se van cambiando también las mismas, ¿no? Y se van haciendo otros mensajes. En cuanto al origen, el humanismo surgió en la península itálica, acá en la botita, siendo su cuna la ciudad de Florencia, ¿no? Y por supuesto, acá tenemos el mapa que grafica la migración de Bizancio, Constantinopla, hacia Italia, ¿no es cierto? Hacia la península itálica en el contexto de la expansión otomana del siglo XV, permitiendo la llegada de los artistas e intelectuales. En cuanto a las características del humanismo, hay que reconocer que esta característica básica es la del antropocentrismo. ¿Qué significa esto? Que va a romper con las bases de la Edad Media, porque en la Edad Media la medida y el centro de todas las cosas era Dios. Había un sistema teocéntrico, ¿no? Ahora, es antropocéntrica también porque es el hombre, el artífice, el causante y el culpable de todo lo que le ocurre, ¿no? Ya no es Dios, no, que si tuviste fortuna, que Diosito te bendijo, que si tuviste mala suerte, que Diosito te maldijo. Entonces, en la Edad Media todo se reducía a Dios, a Dios, a Dios, a Dios, a Dios. Bueno, para esta época va a entrar esta idea del antropocentrismo, es la idea de estudiar al hombre como un ser integral, ¿no? Estudiar sus emociones, sus ideas, sus necesidades, etcétera, ¿no? El cuerpo humano, todo lo que y recuerda que esto de la disección de los cuerpos humanos ya venía esas ideas no son de ellos, ¿no? Esas ideas ya venían de Oriente, porque recuérdalo bien que en el canon de medicina ya se hacían disecciones. Además está el rechazo al individualismo, porque ahora, claro, que ya no es Dios el centro de todo, ahora alguien es el responsable. Juanito, Pepita, María, lo que quieras, ¿no? Es el responsable. No es el pueblo, es esa persona. Eres tú, soy yo. Y por supuesto, el rechazo a la escolástica. La escolástica es la justificación de la filosofía al servicio de la fe. Por mucho tiempo en la Edad Media la filosofía intentó eh, explicar todo lo que la Iglesia Católica era, ¿no? Intentó explicar, intentó, intentó dar un sustento ideológico, sin embargo, habían cosas que no se podían explicar, porque eran cosas mágicas, sobrenaturales, supernaturales, ¿no? Como por ejemplo la virginidad de María o el ascenso de Cristo al cielo en cuerpo y alma, que no se podía explicar. Eso también es parte de la escolástica, es el famoso dogma. Hay cosas que no se pueden explicar, pero lo que sí pueden explicar, que es el nacimiento de Jesús, no sé cuándo, ya eso que sí lo pueden explicar, forma parte de la ideología de la Iglesia Católica. Si le sumas a eso el dogma y además le sumas la forma en la que propagan la religión,
que es básicamente la evangelización, ¿no es cierto?, de memoria, sin protestar, sin analizar, sin criticar, todo eso te da la escolástica, ¿ya? Y también existe la revaloración de la cultura greco-romana o greco-latina sobre todo lo anterior. ¿Por qué? Porque en Bizancio, Constantinopla, que también en alguna vez fue parte de Roma, Bizancio ha mantenido la cultura griega y romana prácticamente intacta, lo que no le ha pasado a Occidente, ¿no? Porque en Occidente han habido invasiones bárbaras, reinos bárbaros germanos, el imperio carolingio, las cruzadas, el feudalismo, las cruzadas, el renacimiento urbano y comercial. En cambio, en el otro lado solamente ha habido el imperio bizantino y luego la invasión de los árabes. Nada más. Entonces, por eso ha mantenido, digamos, una, una visión greco-romana, greco-latina bastante contundente, ¿no? Y además de eso, ¿no? Además de eso, lo que, lo que hay es también una gran cantidad de representantes, ¿no? Aquí hemos puesto cuatro, básicamente: Francesco Petrarca con el cancionero, a Laura, Juan de Boccaccio con el de Cameron. El de Cameron es en realidad una de las obras más emblemáticas de este periodo. ¿Por qué te lo digo? Porque, eh, porque es una denuncia pública a la Iglesia Católica, eh, directo al corazón, ¿no? O sea, decir que la Iglesia Católica, a ver, ¿qué pasó? Decir que la Iglesia Católica, dentro de ella habían, ¿qué pasó? Dentro de ellas habían curas que fornicaban, habían monjas que abortaban, los curas bebían mucho alcohol con las monjas, todo esto era, digamos, como atentar contra la Iglesia Católica directamente, pero era un texto que, según Giovanni Boccaccio, ¿no? Según el de Cameron de Giovanni Boccaccio, era un texto inspirado en algo irreal, ¿no? Se suponía que no estaba hablando de la Iglesia Católica, estaba hablando de un mundo paralelo donde en la Iglesia Católica eso existía. Pero la Iglesia Católica sí se vio aludida, ¿no? O sea, tú me estás diciendo a mí que yo, dentro de mis monasterios, las monjas abortan, los curas fornican. ¿Qué es esto? ¿Cómo se te ocurre a ti, Giovanni, que no se podía hacer en la Edad Media, porque si no ya sabes que te caían con todo, pero cómo se te ocurre a ti hablar así de la Iglesia Católica? De acusarnos con el dedo directamente y decirnos que nosotros somos así. ¿Cómo se te ocurre manchar nuestro nombre frente a los demás? Y Giovanni Boccaccio enfrentó a la Iglesia Católica y le dijo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Que yo? ¿Que yo he dicho algo en contra de ustedes? Pero si yo no he dicho nada, o sea, esto es un mundo idílico, esto es algo de ficción, ¿no? Que son así de verdad. ¿En serio? No, yo no sabía eso, ¿eh? O sea, imagínate, pues, ¿no? Cómo revienta ahí prácticamente la tapa de la Iglesia Católica, ¿no? Y por supuesto, Erasmo de Rotterdam con el Evangelio de la Locura y Tomás Moro con la Utopía. Hasta ahí. ¿Hay alguna consulta, alguna duda, algún problema, algo no entendiste? Déjamelo saber en el chat, porfa. Se refiere a que se va a rechazar esa forma en la que se justifica la existencia de la Iglesia Católica, ¿no? Durante la Edad Media se justificaba de cualquier manera utilizando la filosofía que la iglesia, que la religión católica era el origen de todas las cosas, que Dios es el origen de todas las cosas. Todo eso eh, va a ser sometido a la razón. A ver, tú dices que existe una idea en la iglesia católica en donde María, sin tener relaciones sexuales con José, sale embarazada por el Espíritu Santo. ¿Y cómo es eso? O sea, eso no es real, le dice. No, o sea, eso no es real, porque
no es natural. El otro que dices de que Jesús subió en cuerpo y alma al cielo. ¿Y cómo sabes eso? No, nadie ha hecho eso, solamente él. O sea, es la forma racional de ver a la Iglesia Católica. Por eso lo rechazan, ¿no? Porque la Iglesia Católica todo lo quiere disfrazar como un cuentito, pero en realidad ya no funciona porque ellos vienen con su idea de la razón, del uso de la razón, de la lógica, etcétera, ¿no? Así rompen las ideas escolásticas que eran propias de la Edad Media, ¿no? Sí, ya. Ahora vamos con el Renacimiento. Cuando hablamos del Renacimiento, ¿qué decimos? El Renacimiento es un periodo, el Renacimiento es un periodo eh, básicamente de poner en práctica lo que la Iglesia Católica es. Disculpa, poner en práctica las ideas del humanismo, ¿no? Vamos a ver acá. Poner en práctica las ideas del humanismo. ¿Cómo es esto, pro? Facilito. Ya. El humanismo tenía una propuesta, ¿no es cierto? La propuesta del antropocentrismo, que el hombre era el centro de todas las cosas, que había que estudiarlo a él y no estudiarlo a Dios, porque la escolástica también decía eso, ¿no? Hay que estudiar a Dios. No, no hay que estudiar a Dios, hay que estudiar al hombre, ¿ya? Pero todas esas ideas del humanismo están en el papel, en una obra, en la cabeza, son ideas, ¿no? En cambio, el Renacimiento ya pone esas ideas, las convierte en realidad, las lleva al mundo real, ¿no? Y explica con ella algunas cosas. Entonces, el Renacimiento es poner en práctica las ideas del humanismo. Es un movimiento de renovación cultural que surgió en Italia y se desarrolló en Europa Occidental, abarcando principalmente las tres artes plásticas. Entre sus causas está la acción de los mecenas, que sobresalieron, en ellos sobresalieron los Medici. ¿Quiénes son los Medici? Son aquellos banqueros que van a patrocinar a los renacentistas, ¿no? ¿Por qué un banquero, un papa o un rey quisiera patrocinar, quisiera sponsorear, este, quisiera pagar el trabajo de un artista? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué crees tú? ¿Por qué crees que ocurra eso? ¿Qué es lo que está buscando un, qué es lo que está buscando un banquero, un papa, un rey de ellos, de los renacentistas? ¿Qué crees que está buscando? Vamos, tú puedes. Déjamelo saber en el chat. Vamos, vamos, vamos. Juan dice ganar dinero, ya. ¿Qué más ideas? Más ideas, más ideas. Vamos, vamos, vamos. Publicidad. Ah, ya. Yulisa, bien, ya. ¿Qué más podría ser? ¿Qué están buscando? ¿Qué quieren? Influencia, ya. Mira que va súper bien, ¿ah? Y es que sí, efectivamente, hay una necesidad, ¿no? Cuando tú eres un banquero, cuando tú eres un banquero, tú lo que necesitas es generar confianza frente frente al público que supuestamente va a comprar va a intervenir en tus negocios, ¿no? O sea, que va a depositar su plata en tus bancos. Pero para que tú generes confianza, la imagen, por ejemplo, ahora la imagen de un banco debe ser a uno, a uno debe ser, porque tú no vas a poner tu plata en un banco
que sea de esteritas, que sea así todo, este, todo con plástico azul adelante. No, tú lo vas a poner ahí, porque tú sabes que eso podría en cualquier momento dejar de existir, tu plata se podría, tu plata se podría mermar, ¿no? O sea, eso podría pasar. Entonces, ¿qué es lo que estás buscando? Que sea así como lo ves ahora, ¿no? Si tú te das cuenta, si tu barrio es el más misio de todos, tú vas a ver que si hay un banco, esa es la construcción más moderna, ¿no? Más bacán de todas. ¿Por qué? Porque es el lugar donde vas a poner tu plata. Igual pasa con las personas banqueras recién en esta época que está comenzando a surgir la banca. No es tanto el lugar donde van a poner la plata, porque ellos lo hacían en las calles de Florencia con un banquito, ¿no? De ahí sale la palabra banca. Eh, Era la persona. Entonces, imagínate, pues un Lorenzo de Medici de 1,50 m, con las manitas como tirano Rex, sin pelo, panzón, con una nariz, nadie va a creer en él, pues, ¿no? Porque físicamente él era la imagen de su propio negocio. Entonces, para que la gente lo conozca y tenga confianza en él, tendría que ser una persona robusta, ¿no? Alta, con cabellos largos, ¿no? A caballo, y así lo retrataban los renacentistas. O sea, le ponían su filtro, pues joven, le ponían su filtro, ¿no? Para que tuviera éxito. Y eso es algo de lo que mucha gente se ha valido durante mucho tiempo, ¿no? Durante mucho tiempo, hasta ahora. Eh, pero ya, eso funciona con la banca. Y con los reyes, profe, los reyes están en un proceso de cambio, porque si tú te das cuenta, no es que haya terminado del todo el feudalismo. Entonces, los reyes, como no eran señores feudales conocidos para la gente, no estaban en la mente de las personas como una autoridad. Muy pocas personas lo conocían. Entonces, para hacerse conocido debería estar en todas las plazas, en todos los espacios, ¿no? Entonces, para eso aparecían sus pinturas, sus obras de arte, que por eso ellos financiaban a los artistas. Ay, y también, por supuesto, a a los papas. Tú me dirás, profe, ya con el papa ya está un poco más difícil, ¿no? Porque se supone que los renacentistas están como esculpiendo sobre las ideas de los humanistas. Y los humanistas le habían hecho la bronca a la Iglesia Católica, prácticamente calateándola delante de todos, a ver, con la razón, a ver, defiéndete. Y si es así, ¿por qué entonces los papas buscarían mantener a un artista que va a reflejar todo lo que ellos no quieren que la gente vea? Bueno, lo que pasa es que el daño ya está hecho. La gente ya nadie le va a quitar de la cabeza que lo más importante y que lo único importante es la razón, y que en la razón todo lo real es lo que se puede palpar con los sentidos, todo lo que existe es lo que se puede palpar con los sentidos, lo que puedo ver, lo que puedo oír, lo que puedo tocar y lo que puedo sentir, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo quitarle eso de la cabeza? Era imposible, pero la Iglesia Católica no cumplía esas condiciones, porque la Iglesia Católica no tenía representaciones de Dios. No había, Dios era una idea, la Virgen María era una idea, Jesús era una idea. Entonces, la gente decía, ah, no, ver para creer, yo ya no voy a estar acá, porque yo sé que esto no es real. Entonces, la Iglesia Católica lo que, lo que hizo, ¿no? La Iglesia Católica lo que hizo fue eh, darle una cara a Dios, darle un cuerpo a Dios, darle una cara, un cuerpo a la Virgen María, a Jesús, que antes no lo tenían y que ahora se volvían más humanos de lo que tú creías. Y si eres humano, eres real, y si eres real, tienes razón, y tienes razón, y tienes lógica. Entonces, empezaban a crecer en ellos una necesidad. La Iglesia Católica necesita al renacentista para no morir en el intento. Y si tiene que convertir a Dios en una imagen con cara y cuerpo, lo va a hacer. Se llama creación del mundo. Así se llama, la obra de arte. Entonces, ahí no ponte a ver cómo se juega eso, ¿no? Hay una migración de artistas bizantinos a las ciudades italianas, ¿no?
a las ciudades italianas. Y por supuesto, las características del culto de la belleza física, sobre todo la belleza física del hombre, porque la belleza física del hombre y la mujer son antagónicos en este proceso, ¿no? Las mujeres tienen una belleza física, la belleza física va a depender mucho eh, del periodo en el que nos encontremos. Hay momentos donde lo bello, lo estéticamente bello, es la imagen de una mujer delgada, de una mujer con pocas carnes, sobre todo cuando hay un auge en la economía, ¿no? Cuando hay un auge en la economía, cuando, digamos, no estamos en crisis, ahí la imagen de la mujer delgada, prácticamente anoréxica, es la buena imagen. Cuando hay problemas, después de problemas de crisis, hambrunas y todo eso, la imagen de la mujer siempre va a ser de robusta, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hay problemas de hambruna, crisis, hay una alta mortandad. Al haber una alta mortandad, hay una baja en la tasa demográfica. Al haber una baja en la tasa demográfica, hay un problema de mano de obra. Para cubrir esa mano de obra deberían nacer muchos niños, pero para que nazcan muchos niños, una mujer toda raquítica no nos sirve. Nos sirve una mujer un poquito más gordita. Entonces, ese prototipo de belleza comienza a aparecer en este periodo, pero en el caso de los hombres, sí, una belleza muy griega, muy marcada, ¿no? Con músculos marcados, con hombres prácticamente atléticos, ¿no? Ahí, por ejemplo, está el hombre de Viturbio, ¿no? Que también vamos a ver en un momentito con Leonardo. Y por supuesto, aparece la perspectiva y el naturalismo, la idea de hacer humano a la representación, porque en la Edad Media pues eran figuras planas, así que parecían un dibujo de niñito, así eran las representaciones, pero en esta época no, en esta época se busca hacerlo como los griegos, ¿no? Darle una humanidad a la escultura, ¿no? Que parezca que tenga movimiento, que parece que te estuviera mirando, aunque no tenga color, ¿no? Que parece que estuviera dando un giro, se trazan muy bien los músculos del cuerpo, ¿no? Eso también va a ser bien importante. Y la interacción entre lo sagrado o lo religioso y lo profano, ¿no? Es decir, la imagen, lo religioso sería la imagen de una virgen, de una Madonna, pero la Madonna tiene las mamas descubiertas. Eso es profano, porque es terrenal, no debería ser así, ¿no? No debería ser tan sexual, pero esa combinación es la que se presenta en el Renacimiento. Entre sus representantes está en el Quattrocento italiano, que es el inicio, Donatello, con el David de bronce, el que tiene su gorrito, es el David de bronce, Sandro Botticelli con el nacimiento de las Venus, y el Quinquecento italiano del siglo XVI ya es el punto más importante, ¿no? En la cúspide del Renacimiento, donde encontramos a Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio y Miguel Ángel, o Miguel Ángel Bonarotti, ¿no? En el caso del Quinquecento italiano, el Quinquecento es un periodo en donde se da con mucha fuerza, sobre todo pintura y escultura, ¿no? Y ahí está Leonardo da Vinci, el creador del hombre de Viturbio. Recuerda que el hombre de Viturbio ya existía para los romanos, pero él lo pone sobre una circunferencia. ¿Y por qué lo hace? O sea, dentro de una circunferencia, porque, como tú sabes, el punto de la circunferencia, todos los radios son iguales. Como todos los radios son iguales, o sea, miden igual, se supone que él lo que estaba buscando era la perfección, el cuerpo áureo, el que tenga las medidas exactas iguales en todos, elegir un punto para todas las extremidades que sean iguales, ¿no? Y por otro lado, estaba obsesionado con eso, Leonardo. Y por otro lado, también su obra acerca de la Última Cena, la Virgen de las Rocas, la Gioconda, y por supuesto también, no solamente es pintura, escultura, también son inventos. Él va a ser uno de los más grandes inventores. Leonardo va a inventar va a estar en el camino del invento de dos máquinas que él consideraba eran los sueños máximos del hombre. El hombre soñaba con poder volar algún día y con poder trasladarse al pasado. Esas son las dos cosas, los dos sueños más grandes que tenía, ¿no? Entonces, es por eso que Leonardo, disculpa, Leonardo hace su máquina de volar, ¿no? Que los planos llegan hasta aquí, hasta el Perú, ¿no? Es más, en el Virreinato va a haber un hombre que va a intentar reproducir estos planos y que lo llamaban el pajarero, que se sube a la
parte más alta del campanario de la Catedral de Lima y se lanzan, ¿no? Con sus alitas, pero no dan resultado. Eh, por otro lado, también entender que estos inventos para ese momento no fueron completados, pero que para la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, se tomaron los planos de Leonardo y se hizo con eso el aeroplano, ¿no? Que funcionó después. En Suiza, disculpa, está también Rafael Sanzio. Rafael Sanzio es el que pinta la escuela de Atenas con una influencia griega y por supuesto tiene diversas pinturas entre las que se encuentran las Madonas, ¿no? Además de eso está eh, Michelangelo con el David que de él, este de acá, este de acá es el David, en donde también va a reflejar el David, la Pietà o la Piedad, el Moisés y la decoración de la Capilla Sixtina. Yo quiero que te centres acá, mira, en esta imagen de la creación del mundo que está acá al centro, ¿no? De la Capilla Sixtina. Esta imagen de la creación del mundo es una imagen en donde tú ves a un Dios viejo, anciano, ¿no? Con una barba, con la creencia griega de que el más viejo es el más sabio, ¿no? Es muy oriente eso. Em, pero con un cuerpo al estilo griego también bastante bien fornido, bien esculpido, ¿no? Como si fuera un joven, ¿ya? Es una recurrente en la escultura de Miguel Ángel, ¿no? Y por supuesto, la Pietà del Vaticano, que es la Virgen con un rostro joven, ese es el símbolo de la belleza facial de las mujeres en el Renacimiento, ¿no? Algo que se ve bastante dulce, muy delicado, pero a la vez sufrido, ¿no? Bien, chicos, hasta ahí hay alguna duda, alguna consulta, algo no se entendió, por favor, déjamelo saber en el chat. Voy a ir al chat. ¿Algo no se entendió? ¿Todo bien? Claro, en el Leonardo crea el primer prototipo de aeroplano y también el de la máquina del tiempo. Bueno, la máquina del tiempo sí no la llegó a terminar porque imagínate los historiadores hubiéramos quedado sin empleo, pero sí, también tenía esa idea, ¿no? De crear una máquina del tiempo. Porque él decía que en alguno de las dimensiones de las que estaba compuesto el universo, estaba el tiempo, ¿no? Estaba como escondido, estaba como olvidado. Y es una de las recurrentes que también toman de los griegos, ¿no? Los griegos buscaban la verdad, buscaban la sabiduría, ¿no? Y en algún momento esperaban encontrarla de manera física, ¿no? Igualmente Leonardo, ¿no? ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Preguntas, por favor. Vamos a pasar a otro tema, por favor, preguntas. ¿Estás ahí? ¿Todo claro? Yulisa, ¿todo claro? Piero, ya. Seguimos entonces.
Vamos con la Reforma Protestante. La Reforma Protestante es una consecuencia de la aplicación de las ideas del humanismo, ¿no? Cuando el humanismo cuando el humanismo comienza a descubrir que existe una posibilidad de examinar el mundo de manera racional y ya no tanto sobre la iglesia, solamente sobre la imagen de la religión católica, es cuando aparecen nuevas opciones, ¿no? Y esas opciones van a irse, no es que contra la iglesia, contra la fe, contra la, contra Dios, no, para nada. No quiere destruir la iglesia católica, no quiere, no quiere destruir la fe, no quiere decirte tampoco que tu Dios no sirve, no se va contra Dios, nada de eso. Es más, esta reforma religiosa, ¿sabes de dónde sale, de dónde aparece? La reforma religiosa aparece desde dentro de la Iglesia Católica, porque son los mismos monjes, como en este caso Martín Lutero, porque sí, Martín Lutero era monje, era un monje franciscano. Cuando Martín Lutero entra, él era muy joven, era el hijo de un comerciante, y Lutero era un católico acérrimo, seguía todos los preceptos, conocía acerca de los pecados y por supuesto de la conducta que debería tener un verdadero cristiano, ¿no? Eso era importante para él. Cuando él fue creciendo, tuvo un incidente personal, ¿no? Este incidente personal tiene que ver con su vida, ¿no? Martín Lutero casi pierde la vida al caer de un caballo, ¿no? Él iba de la universidad, porque ya había universidades en Alemania que se crean en la primera parte de la Edad Moderna. Él iba de la universidad hacia su casa, su padre era un comerciante y él estudiaba leyes, entre las cuales para la época las leyes también tenían algunos cursos de teología, que era lo normal. Entonces Lutero cae del caballo, se golpea fuertemente la cabeza y se queda inconsciente. Entonces, al estar inconsciente, Lutero estuvo como por 3 días y la gente lo declaró como muerto. Entonces, su padre pensó, bueno, ya, uy, no, ya estiró la pata, ya se enfrió ya. Ahora solo queda enterrarlo y seguir la vida, hasta que después de 3 días Lutero revive, ¿no? Se despierta, se despierta seguramente de una inconsciencia producto del golpe, ¿no? Y cuando se despierta, todos piensan que es pues con la idea de todavía de la Edad Media, ¿no? De que Dios ha hecho todo, de que Dios me ha bendecido, de que me ha dado una nueva oportunidad, Él me ha resucitado y cosas así. Entonces, Lutero dice, eso es una señal, ¿no? Yo no he muerto porque Dios tiene una misión para mí. Y esa misión es que yo siga sus pasos, ya no desde fuera de la Iglesia Católica, sino ahora desde dentro. Deja todo lo que estaba haciendo y se convierte en un monje franciscano. Cuando él se convierte en monje franciscano, él se da cuenta, o sea, él está todo bacán, ¿ah? Sí, ahora voy a poner en práctica todo lo que escuchaba en la misa, ahora sí yo mismo soy, pero hay un problema, que cuando él llega y ya está instalado como un monje y todo, se da cuenta que hay muchas cosas que no la iglesia, no la religión, no Dios, incumplen, sino los que la incumplen son es el sistema eclesiástico. El sistema eclesiástico es prácticamente el sistema administrativo de la Iglesia Católica, que está dividido en en varios cargos, ¿no? Está el obispo, el arzobispo, el cardenal, el cura de parroquia, ¿no? Pero también está la idea esta de que no solamente es la Iglesia Católica, o sea, el sistema eclesiástico el que está mal, sino que también están corruptos, porque muchos de ellos no están practicando los votos de pobreza. Es más, dentro de la orden religiosa se presta dinero a la gente y se les cobra con intereses. Eso es un pecado. La usura es un pecado, joven, no pueden hacer eso.
pero él recién se da cuenta de todo lo que está pasando cuando está dentro del monasterio. Y ahí es cuando él dice, no, eso no puede estar pasando. Yo lo que tengo que hacer es avisarle al Papa, porque él seguramente no sabe lo que está pasando, solamente lo están haciendo acá y eso es un peligro. Así que es por eso que él decide enrumbarse a Italia, enrumbarse a Roma, para poder hablar con el Papa y decirle lo que está pasando, ¿no? Que en realidad están corrompiendo, están podriendo la Iglesia Católica de ese lado, pero se encuentra con que en todos los monasterios del camino pasa lo mismo, ¿no? En los monasterios del camino pasa lo mismo porque se encuentra un buen número de gente comprando indulgencias, que son unos documentos que te aseguran que no vas a ir al infierno, tampoco te aseguran que vas a ir al cielo y que se te borran tus pecados, no te está diciendo eso, pero sí que te van a dar una segunda oportunidad y que tal vez tu familia haciendo misas, poniendo velas, que solamente vendía la Iglesia Católica, tal vez así tú puedas salir de esa penitencia, ¿no? Entonces, cómo es posible que se quiera vender el perdón de Dios? ¿Cómo es posible que se rompan todos esos sistemas, dice Lutero, si ellos se habían entregado de lleno a la Iglesia Católica, ¿no? Entonces es por eso que se va a cuestionar varias cosas y entre las que se cuestiona es por supuesto el tema de la corrupción de la iglesia, ¿no? De la corrupción de la iglesia. Además hay una crítica humanista en Europa, esa es una de las causas también bien importantes, ¿no? Que no, que no, no podría haber un análisis de Lutero de esta envergadura si no hubiera una, si no hubiera empezado una crítica del humanismo hacia cualquier realidad en esa etapa, ¿no? Y por otro lado también está la confrontación entre la monarquía y la iglesia. Ya había un problema. La iglesia católica no sabía de dónde sacar plata, vendo esto, vendo lo otro, te cobro por eso, te cobro por lo otro. ¿Por qué? Porque la iglesia católica estaba sufriendo. A finales de la Edad Media, hubo una secularización de los bienes del clero. O sea, todo va a ser civil. A ellos ya no les corresponde nada. A ti lo que te corresponde es el cuidado del cuerpo de la gente, disculpa, el cuidado del alma de la gente. Tú no debes meterte con su cuerpo ni con sus propiedades porque eso es terrenal, es mundano. Eso déjalo para el reino de la tierra, el reino de el rey Carlos, el rey de la tierra es el que va a ver eso, porque eso es mundano. Tu iglesia católica, dedícate a la religión, dedícate al espíritu, que eso es parte del reino de los cielos. Entonces, no había mucha posibilidad de conseguir más recursos, aunque las coronas se lo entregaban, pero no era suficiente, ¿no? Y es por eso que comienzan a vender cosas, hacen diferentes actividades que están fuera de lo que se le permitiría a la Iglesia Católica. Y por otro lado también están los antecedentes, ¿no? Que uno es el cisma de Occidente. Profe, ¿qué es el cisma de Occidente? Haciéndolo corto, te diré que nosotros habíamos visto la semana pasada dos cismas. Uno era el cisma de Oriente, que es el primero, donde la iglesia cristiana, que es la que era del Imperio Romano, la iglesia cristiana se divide en dos. Uno, iglesia cristiana católica, y la otra, iglesia ortodoxa griega. ¿Por qué? Porque los de Constantinopla, Bizancio, se habían cansado de mantener a los romanos y que no les dieran nada, ni siquiera la posibilidad de tener un papa. Por eso decidieron separarse. Los de Oriente no necesitan plata, ellos tienen plata porque tienen a Constantinopla. Le hicieron una super basílica de Santa Sofía, ¿no? Para su religión, que son los cristianos ortodoxos griegos, muy pegados al Antiguo Testamento y por supuesto pegados a las condiciones también griegas, ¿no? Porque, disculpe, pegados a las condiciones griegas, ¿no? Porque, como tú sabes, eh, ellos habían mantenido las costumbres griegas en relación a que habían habido pocas intervenciones en Oriente. En Occidente habían muchas, ¿no? En Occidente habían invasiones bárbaras, disculpa por la bulla.
Dame 2 segundos. Disculpa la bulla. 2 segundos, 2 segundos. Ya, ya pasó. ¿Se escuchaban los ladridos? Lorenzo. Disculpa. Ya. Es un Shih Tzu Toy. Chiquitito, chiquitito. Ya. Seguimos entonces. Entonces lo que tenemos ahí es que en realidad la Iglesia Católica estaba para Occidente y la Iglesia Cristiana Ortodoxa Griega estaba para Oriente. En Oriente, ya, en Oriente, no habían habido muchos cambios, pues, ¿no? Porque si tú te das cuenta del siglo V al siglo XV, 1453, que es la invasión de los turcos, no había habido nada. Ellos habían mantenido las costumbres griegas, las costumbres romanas, y es por eso que van a incluirlas también en su iglesia, ¿no? Son muy recalcitrantes, ortodoxos, mientras que los católicos tenían la necesidad de sacar de algún lugar recursos, ¿no? Porque antes los que los mantenían eran los de Bizancio, Constantinopla, ¿no? Pero ahora ellos van a tener que mantenerse solos. ¿De dónde sacar la plata? ¿Qué hacer ahora? ¿No? Y es por eso que se crea el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento no es que haya un Dios diferente, pero ese Dios tiene otra cara, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento, que es el que siguen los ortodoxos griegos, en el Antiguo Testamento eh, Dios es un Dios castigador, es un padre que reprime, que si te comes la manzana, te bota el paraíso, que si no le haces caso, te manda una plaga, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso. Y por otro lado, también está el tema de que ahora en Occidente se van a permitir la entrada a prostitutas, a ladrones, a usureros que eran antes pecados que no se permitían y que ahora van a tener el reflejo de personajes en el mismo Nuevo Testamento, como por ejemplo el tema de María Magdalena, el de Saqueo, el cobrador de impuestos, el ladrón que es crucificado al lado de Jesús, o sea que se rescata esas figuras para poder mantener a la iglesia de Occidente, ¿no es cierto? Que sería la iglesia católica, y la de Oriente sigue su propio camino, ¿no? Ellos no tienen papa, y rey tienen una sola cosa que es el cesaropapismo, pero eso es un sistema diferente, ¿ya? Ahora, dentro de la iglesia católica que quedó, ¿ya? La iglesia católica funcionaba en Europa occidental y parte de Europa oriental, que sería Alemania. Cuando muere el Papa Gregorio XI, se suponía que había que elegir un nuevo papa. Sin embargo, el único candidato que se quería tener era el de Italia. O sea, que el papa se quede en Roma. Pero los demás príncipes, porque elegían los príncipes no estaban de acuerdo con que el papa sea lo que no estaban de acuerdo con que el papa sea romano. Ellos decían, si nosotros también vamos a votar, ¿por qué tenemos que votar por un romano? Puede ser otro, ¿sí o no, Francia? Sí, claro, puede ser otro, porque no necesariamente tenemos que enclaustrarnos en ellos, ¿no? Entonces, lo que se hace es hacer la elección, se elige al Papa romano, pero ellos no están de acuerdo y ellos eligen a su propio Papa en Francia, que es el Papa de Avignon. Y hay dos papas al mismo tiempo, uno en Roma y otro en Avignon, el famoso cautiverio de Avignon, ¿no es cierto? Entonces, en esa disputa van a entrar en conflicto, ¿no? Van a entrar en conflicto y hay una crítica de parte de Inglaterra, hay una crítica de parte de Bohemia con Jan Hus, y finalmente está también el detonante de la reforma protestante, que es la venta generalizada de indulgencias por el Papa León X, ¿no? En cuanto a la reforma luterana es la visión desde Alemania de qué está mal en la Iglesia Católica. Hay 95 razones que da Lutero para no comprar indulgencias, para no dejarse engañar por la Iglesia Católica. En cuanto a los fundamentos, está la fe como la única fuente de salvación. La Biblia es la única fuente de fe. ¿Por qué eso de la fe es la única fuente de salvación? Porque la indulgencia, si la comprabas, supuestamente te ayudaba a salvarte, ¿no? A hacer tiempo por lo menos para que aboguen por ti.
La Biblia debe ser la única fuente de la fe, no el cura, no lo que el cura diga, porque él es un humano como tú. El cura es una persona con dos piernas, con dos manos, con una cabeza. ¿Qué de diferente puede tener él contigo para que pueda ser intermediario con Dios, ¿no? No se admiten jerarquías eclesiásticas. Él consideraba que justamente allí estaba la corrupción y que por eso lo que se debería hacer era simplemente tener un pastor de las ovejas, uno igual a ti, que sea el que te guíe por el camino del bien, ¿no? Nada más. Y por supuesto, no jerarquía eclesiástica, rechazo al culto de la Virgen, las imágenes y los sacramentos. Eso va de la mano con el mantenimiento de la relación directa con Dios. Él decía que no hay necesidad de que nadie, ni un cura, ni una imagen, ni una virgen, ni un santo, interfiriera o intercediera, disculpa, por ti con Dios. ¿Por qué? Si tú lo llevas en tu corazón, en tu mente, está en el aire, lo sientes, ¿por qué tendría que, ¿por qué tendría que intervenir? ¿Cuál sería la lógica? ¿No? Es una relación directa entre tú y Dios, nada más, ¿ya? Y también se va a dar la eliminación del celibato sacerdotal. Es importante lo del celibato porque es prácticamente, él decía, engañar a Dios, ¿no? ¿Qué es el celibato? La idea de que los hombres deben ser puros y castos, que sirven a la Iglesia Católica, por supuesto, ¿no? Entonces, que se supone que los curas no deben tener deseo sexual y tampoco hacerlo realidad, ¿no? No deben tener sexo con nadie, ni con una mujer y menos con un hombre. Entonces, pero eso sería posible o terminaría siendo como lo que escribía Giovanni Boccaccio en el Decameron. ¿Qué pasaría con eso? ¿No? Entonces, eso también es bien, bien importante tenerlo en cuenta. Y en otras palabras, si quieres ser un pastor de sus ovejas, puede serlo, puede ser como un hombre cualquiera, casado, con hijos, no hay ningún problema. Por eso es que para los protestantes el pastor puede tener familia, ¿no? Mientras que para los católicos el cura no puede tener familia, el cura es un hombre entregado íntegramente a Dios. En cuanto a las dietas, la dieta de Worms es la más importante. En la dieta de Worms, en la dieta significa reunión, ¿no? En la reunión de Worms, que es convocada por el Papa, por el rey Carlos V, Lutero fue perseguido, ¿no? Porque a Lutero se le intentó persuadir, ¿no? Oye, Lutero, no hagas eso, mira, la Iglesia Católica. Tú sabes que a Carlos no le conviene que la Iglesia Católica quede mal, y mucho menos en esta época, y mucho menos que los protestantes lleguen en algún momento a América, porque sí, 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 para esta época ellos ya están en América, y ellos han ido con el floro, con la justificación de que Dios nos ha mandado y que son los americanos son una de las 12 tribus de Israel que ha perdido el camino, pero se supone que si Lutero está hablando de que no debe haber intermediarios, entonces ¿por qué Dios no se conectó directamente con nosotros? ¿Por qué los mandó a ellos? ¿Por qué manda a un sacerdote? ¿Te das cuenta? Se puede caer todo el teatrito y ahí sí ya fuimos. Entonces es por eso que Carlos busca perseguirlo, y en la confesión de Augsburgo se rompe con la Iglesia Católica. Los protestantes van a hacer sus propias iglesias nacionales, o van a intentar hacerlas, ¿no? Pero para eso van a entrar en guerras de religión, ¿no? Que son las guerras de la Contrarreforma, donde se forman dos ligas que van a financiar la guerra. La primera es la Liga de Esmalcalda, que es la de los protestantes. Los primos, que eran nobles de Carlos en Alemania, apoyan a Martín Lutero. Dicen, bueno, Martín Lutero tiene razón, la Iglesia Católica se está comportando de una manera que realmente no es racional, y no solamente eso, sino que nosotros ya hemos tenido problemas con ellos por el tema del Papa y el Aviñón y todo lo demás. Así que lo que nosotros queremos es algo más libre, eh, y vamos a apoyar a Lutero, ¿no? Mientras que también está la Liga de Nuremberg de los católicos. Ahí están los españoles, los portugueses, los italianos, ¿no? Que apoyan a la Iglesia Católica. Obviamente porque tú sabes que ellos tienen cosas que perder, y que si la Iglesia Católica pierde, todo se viene al cacho, ¿ya? Y luego está la paz de Augsburgo. La paz de Augsburgo es la paz religiosa que dice que ya sabes que ya no nos vamos a pelear. ¿Para qué nos peleamos? Si tú no quieres creer en Dios así como yo creo, no te puedo obligar. Así que los católicos se quedan con su papa y con su rey,
además de formar una iglesia universal, que es la Iglesia Católica, y los de la Liga de Esmalcalda, los protestantes, van a poder elegir la religión en sus estados, ¿no? Es decir, todos pueden elegir la religión, pero los de la Liga de Nuremberg ya saben que son católicos, mientras que los otros pueden generar religiones estatales, ¿no? De sus propios estados. En cuanto a los demás representantes, está Juan Calvino, con su obra La institución de la religión cristiana del año 36, disculpa. En esta obra, Juan Calvino propone algunos fundamentos. El primer fundamento, la predestinación divina, quiere decir que no es que yo me voy a hacer alguien al que Dios elija. Yo ya nací con el plan de que Dios me va a elegir. Y son 344,000 en número nada más. ¿Ah? Los elegidos, los que ya tienen el camino comprado, los que Dios le ha dicho, tú, papi, vienes conmigo, ellos. Pero entonces, profesora, los católicos no estamos ahí, ¿no? No estamos ahí. Por eso ellos predican y te dicen, bueno, y estamos completos, pero tal vez haya por ahí un sitio para ti, así que compórtate bien, no hagas las cosas malas, sigue a Dios en todo, ¿no? Y van evangelizando puerta en puerta. Por otro lado, también está la negociación de la negación de la jerarquía eclesiástica. Él también dice, no debe haber una jerarquía eclesiástica, deben haber simplemente pastores, porque si no, se junta la corrupción, como dice Lutero. Y también se admiten solamente 2 sacramentos, el bautismo y la Eucaristía, solamente esos 2 porque son los que todo cristiano debería hacer, y la libre interpretación de la Biblia, ¿no? Es decir, por mucho tiempo el monopolio del conocimiento de la ideología en la religión católica estuvo en manos de los curas, y ni siquiera sabemos si lo que ellos nos dicen es real, porque nosotros ni siquiera sabemos leer en latín. Es por eso que Lutero pedía, ¿no? Que sea traducida a idiomas nativos, y Calvino lo que va a pedir es que nosotros mismos lo podamos interpretar. Ahora bien, la Iglesia Católica se nos adelanta y le pone como un resumen abajo, no sé si has visto en tu Biblia latinoamericana, como un resumen abajo de cada capítulo para que tú no pienses, para que no llegues a conclusiones que supuestamente no son reales, ¿no? Pero en realidad eso es como tú lo quieres interpretar, como tú quieras ver la palabra de Dios, ¿ya? Y luego está el anglicanismo de Enrique VIII, ¿no? Enrique VIII rompe relaciones con la Iglesia Católica, siendo el detonante el tema de su divorcio. Bueno, en cuanto al divorcio, hay varias cosas que decir acá, ¿no? Varias cosas que decir porque sí, no es algo que sea muy común en esta época, no es muy común que la gente se divorcie, ¿ya? Pero lo que tampoco es muy común, ¿ya? Es que la Iglesia Católica excomulga, y a él lo excomulgó. Cuando tú, imagino que tú tienes tu chanchita, tu bebecita fiu fiu, en algún momento las chicas, no todas, las sanmarquinas no mentira, no todas, pero la mayoría, sueñan pues con casarse, ¿no? Que les pidan la mano y cosas así. Pero esa es si tu bebita Fiu Fiu te dice que ella es muy tradicional, muy católica y que por eso quiere pasar por ese protocolo, tú le dirías, no, tú no eres católica, tú serás protestante, porque los católicos no hacen eso. O sea, ay, sí, que me pida la mano en un globo aerostático. ¿Y por qué te va a pedir la mano a ti? Entonces tiene por qué pedirte la mano. Uno, si tú estás con chanchita y tú eres un militar de carrera, bueno, sí, debe haber pedida de mano. Pero si no, no. Solo los militares piden la mano. Punto dos. Punto dos. Tú no pides la mano de ella. Tu señor padre pide la mano al señor padre de ella. ¿Por qué? Porque si un día has estado por la calle con chanchita, comiendo tu mazamorra, tu combinadito, ¿no? Tú con tu platito y ella con su platito, y ya las vecinas te han visto que estás con ella, o sea, quiere decir que ya salen de una forma amorosa, entonces ya has manchado su honor, su honra. Ya nadie va a querer casarse con ella porque ya ha estado comiendo su combinado contigo en la plaza. Entonces, si tú te vas a la guerra y no regresas, tu familia debe hacerse cargo de ella porque ya la has deshonrado. ¿Para qué aceptas el combinado, señorita? Sí, tu familia, tu padre,
le promete al padre de ella que si tú no regresas de la guerra, ese anillo es el compromiso de que tu familia regresará por ella. Si no hay nada de eso, entonces, ¿para qué, no? Ahora, eso sí le pasa a Enrique VIII porque él es un rey y va a la guerra, eso es obvio. Se casa con Ana Bolena, pero así como tu familia entrega un anillo, ¿no? Para en señal de compromiso, eso es compromiso, yo me comprometo que nunca te voy a abandonar. Entonces, él vio que, o sea, era normal que después del compromiso, en el matrimonio, el padre de ella, porque eso también, señorita Chanchita, tienes que tomarlo en cuenta, si tú eres muy católica, tendrías que tomarlo en cuenta. Después del matrimonio, el padre de ella está obligado a entregarte a ti, joven, una dote, o una dote, ¿no? Para que ella viva como siempre vivió, como una reina. Entonces tú ya no vas a chambear nada, tú vas a vivir de las cosas de ella. O sea, de administrarle sus cosas, así como su papá le administraba sus propiedades, ahora tú lo vas a hacer. ¿Tú te imaginas a Enrique VIII todo lo que se dio cuenta que tenía Ana Bolena? Y que si se separaba de ella, porque el divorcio solamente aplica cuando la mujer es adúltera, no cuando el hombre es adúltero. Porque cuando el hombre es adúltero, la Iglesia Católica te dice que él no tiene la culpa, tú la tienes, porque tú no cumpliste todas las obligaciones de esposa que tenías. Entonces, la culpable eres tú, ¿no? Y bueno, si sacas tú también los pies del plato, la culpable eres tú. Entonces él decía, bueno, voy a demostrar eso, me divorcio y me caso con mi otra prima para que me dé los otros territorios como dote, igual que Ana. Pero la Iglesia Católica se dio cuenta pues de lo que estaba haciendo también, ¿no? Y es por eso que no se lo permitieron, lo excomulgaron, lo botaron de la Iglesia Católica y él formó su propia iglesia, que es la Iglesia Anglicana, donde él mismo es el jefe de la iglesia y por supuesto también es el rey, ¿no? En consecuencias, hay una ruptura de la unidad de la Iglesia Católica, están ahora los católicos y los protestantes, y hay una intolerancia religiosa porque estallan las guerras de religión en Europa, las persecuciones, y la Iglesia Católica inicia la contrarreforma religiosa, o sea, querer revertir todo eso que ellos han hecho, ¿no? ¿Hasta ahí hay alguna duda, alguna consulta, algo que no hayas entendido, por favor, para ayudarte? ¿Todo bien? Conclusión, no aceptar el combinado. Sí, señora, no aceptes el combinado. Y menos si es con canela y leche condensada. Menos. Ahí ya, uy, no, ahí ya sí está para el matrimonio. Por favor, sin aceptar eso. ¿Todo bien? Por favor, déjamelo saber en el chat para poder continuar. Ahí está. Ok, ok, ok. Seguimos, seguimos, seguimos. Vamos ahora entonces con la contrarreforma religiosa. Bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué no cambió? ¿Por qué? Ok. Ya, ya estamos. Contrarreforma religiosa. La contrarreforma religiosa es un proceso que es como devolverle el golpe a los reformistas, ¿no? Ah, tú me has querido fregar, le has metido cosas tontas a la gente en la cabeza, que, o sea, porque los reformistas han sacado a la luz eh, esta, estas cosas que la Iglesia Católica no hubiera querido que nunca nadie sepa, ¿no? Como que ellos hablaban y se golpeaban el pecho con que no deberían
pecar. Los católicos, sin embargo, ellos mismos eran usureros, ellos mismos eran vendedores de indulgencias, ¿no? Eso nunca se lo van a perdonar a los reformistas, pero no tanto es solamente el rencor que se le tenga por lo que están haciendo, sino que tiene que ver con más, inclusive mucho más, con el peligro que están corriendo, ¿no? Sobre todo las coronas. Y me refiero específicamente a la corona española. Porque la que va a impulsar todas estas guerras, ¿de dónde va a sacar la plata de la Iglesia Católica para hacer todo esto? La Iglesia Católica se va a ver en la necesidad de pedirle apoyo a la corona española, y ellos obviamente, siglo XVI, XVII, la corona española era pues un monstruo, ¿no? Una gran potencia, solamente comparada con Portugal. Entonces, es por eso que la Iglesia Católica le va a pedir ayuda, ¿no? Le va a pedir ayuda. Y van a comenzar estas guerras. Pero no solamente para parar el avance de los reformistas, sino sobre todo para poder reorganizarse, reestructurarse. Se van a tomar algunas ideas de los reformistas que ellos dicen, oye, sí, aguanta, se nos pasó la mano acá, tenemos que cambiar. La Iglesia Católica en ese sentido sí es camaleónica, ¿no? La Iglesia Católica como que sí sí hace un mea culpa y trata de cambiar lo que está haciendo mal. No porque quiera darle la razón a otro, sino básicamente porque si no, ya no va a poder seguir operando, pues, ¿no? Uy, ya no va a poder seguir operando. Entonces la Iglesia Católica sí efectivamente toma algunas recomendaciones que han hecho los reformistas y hace este movimiento de autocorrección y renovación de su propia iglesia para detener la expansión del protestantismo, ¿no? Oye, bajo un cambio y avanzo, ¿no? Se desarrolló para poder llevar a cabo estos cambios, se pusieron de acuerdo en cuáles iban a ser en el famoso Concilio de Trento de 1545 a 1563. En ese Concilio de Trento hay varios objetivos, ¿no? El más importante es la reorganización de la Iglesia y el reforzamiento de las bases doctrinarias. Lo que ha estado desbaratando la reforma religiosa es justamente la base de la doctrina, que Dios no es único y exclusivo de la Iglesia Católica, que Dios no debe tener ningún intermediario. Todo eso lo van a solucionar. ¿Y cómo lo van a solucionar? Evitando que la gente lea los libros como 95 tesis o como el libro de Calvino, ¿no? Para eso se crea el Index, una lista de libros prohibidos que atentaban contra la fe católica, ¿no? Así, en cada puerto importante de los virreinatos, sobre todo en América, en tanto el puerto del Callao y el puerto de Veracruz en México, se van a, se van a exponer estas listas, ¿no? Para intentar que no se desperdigue más, ¿no? Que no se, que no se propague más estas ideas, ¿no? Que no se propaguen más. Entonces, eso. Además, está el tema de la reafirmación de los 7 sacramentos, ¿no? El culto a las imágenes y a la Virgen y los santos, que para la Iglesia Católica son muy importantes, porque si bien es cierto, Dios es la imagen más importante de nuestra Iglesia, tanto la Virgen como los santos representan uno, una esfera de adoctrinamiento. O sea, hay gente que cree mucho más en la Virgen, en los santos, que en el mismo Dios. Y hay otros que utilizan a los santos y a las vírgenes como palanca con Dios, como el gancho, como el intermediario. Entonces, de cualquier manera, van a tener más seguidores, más adeptos y por supuesto también un pago de impuestos más fuerte. Se implanta el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición para juzgar y castigar herejes. El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición
es el modelo remasterizado, es el modelo recontramejorado de la Inquisición de la Edad Media. La Inquisición ya existía en la Edad Media, pero el que viene a América, esa es otra cosa, ¿no? Ese es producto del Concilio de Trento. Se busca juzgar y castigar a los herejes, o sea, no matarlos, pero sí torturarlos, darles una lección para evitar la propagación, no solo de las ideas protestantes, sino también de las ideas judías que venían con los portugueses, que eran el principal temor de la Iglesia Católica, porque los portugueses eran comerciantes y caían en cualquier puerto. Ellos, como no eran católicos, llevaban inclusive textos protestantes de Calvino, de Lutero, ¿no? Y esto era un peligro, realmente. Para detener a la reforma protestante, se crea la Compañía de Jesús. Su fundador era Íñigo López de Ricalde, ¿no? San Ignacio de Loyola. Su objetivo era restablecer la autoridad pontificia. ¿Por qué? Porque, como tú sabes, en el mundo ya se había estado dando que se creaban iglesias nacionales. En las iglesias nacionales ya no era el papa el que mandaba, sino era el rey, y eran no uno, eran varios reyes que estaban gobernando no solo con el poder político, sino también con el poder religioso. El papa cada vez su imagen se venía menos y van a ser los jesuitas los encargados de revivir la imagen del papa, ¿ya? Es una intensa, tienen una intensa labor educativa, ¿ya? Una intensa labor educativa y voto de obediencia al Papa. Recuerda que la mayor cantidad de colegios que vamos a tener en el Perú, como el Colegio de los Príncipes, San Francisco de Borja, San Pedro y San Pablo, el Colegio Mayor, todos estaban bajo las manos de los jesuitas, que además eran personas muy ilustradas, ¿no? Por otro lado, también recuerda, está la expansión española, ya del siglo XV al siglo XVII. Primero hay que recordar que los europeos peninsulares ibéricos, como los españoles o los portugueses, ya buscaban antes de esto rutas de comercio, ya las buscaban, solo que cuando se toma Constantinopla, cuando hay un bloqueo comercial en Constantinopla, ahí es cuando aceleran este proceso, ¿no? Cuando lo aceleran, recién, pero en realidad ellos ya lo venían marcando desde hace bastante tiempo, ¿no? Eh, Además, hay que tomar en cuenta que esas nuevas rutas al oriente van a ser en beneficio ibérico, porque hay beneficio geográfico y político en relación a que mira dónde están. La península, la península permite ir por esta ruta o salir al mar, al Atlántico, ¿no? Buscar una ruta para llegar acá. Hay nuevos conocimientos e inventos, sobre todo náuticos, que los van a ayudar a llegar a los lugares donde quieren, que son la brújula, el astrolabio, las carabelas, el portulano, que son los mapas de puerto, ¿no? Y que el primero en hacer esas exploraciones no es España, sino es Portugal. Portugal está expandiéndose en el contexto de la fundación de la Escuela Náutica de Sagres en el 17, y fue creada esta escuela por el infante Enrique el Navegante, que es el hermano del rey de Portugal, y se plantea llegar a la India bordeando el continente africano. O sea, antes se llegaba a la India así, así, por acá o por acá, así, ¿no? Pero ahora que se ha tomado esa ruta está tomada, ya no se puede. O sea, no se puede pasar para allá. Acá está la India. Entonces, ¿cómo podrías llegar? Así, pues bordeas toda la África, todo, ¿sí? Por contorno, y llegas. También lo que proponía Colón, ¿no? Ir a Oriente, o sea, para allá, por Occidente, o sea, para allá. Lo que implicaría que la Tierra era achatada en los polos y ensanchada en el Ecuador. O sea, que podría ser esto, pues, ¿no? Si es como dice Colón, uy, ¿qué pasó con la... Uy, ¿qué pasó? Si es como dice Colón, debería ir así y quedar acá, ¿no? Así. Y caer por acá. Así debería ser. Eh,
pero eso todavía en un momento lo vamos a ver con España. Entre sus principales exploraciones está el de Bartolomé Díaz, el de Vasco da Gama, que llega a Calicut, ¿no? Y el de Pedro Álvarez de Cabral, que llega hasta el Brasil. Sus principales colonias, Brasil, Senegal, el Congo, en Asia, Hormuz, Celián, Calicut y el Macao. El Macao es parte de lo que ahora, del actual territorio chino, pero en ese territorio chino hablan portugués, alucina. Hace un par de semanas, ¿no? Terminé mi curso de portugués para optar un grado académico y tuvimos una conferencia de las exploraciones lusitanas en el mundo y se habló del Macao, ¿no? Y decía, pero que en Macao hablan portugués. Sí, hasta el año 2034, en el 2034 vence el tratado que se ha hecho desde 1734 y entonces ahora se va a ver qué se hace con ellos, qué van a hablar, cómo va a ser, ¿no? Pero mira, desde esa época. Y por otro lado, recuerda también están las exploraciones españolas. Primero quiero que entiendas que España no era un reino. España eran varios reinos en uno solo. Ya eran los reinos de España. Ahí estaba Portugal, estaba, disculpa, Toledo, Navarra, Aragón, Castilla, Andalucía. Pero el problema era que ya los turcos se habían metido a sus territorios y que si ellos seguían así de diseminados, es decir, de separados, lo más probable era que ellos no pudieran vencerlos nunca. Por eso la idea era unificar las coronas. Pero ¿cómo hacerlo? A través de una guerra iba a ser un poco difícil, ¿no? Porque se iban a desgastar en esa guerra y luego para enfrentarse a los turcos iba a ser un poco difícil. Así que por eso es que se hace todo con arreglo matrimonial. O sea, se juntan se juntan la corona de Castilla y la corona de Aragón en una sola a través del matrimonio de los reyes católicos que ha sido bendecido por la Iglesia Católica, por eso se llaman los reyes católicos. Entonces, Isabel y Fernando van a unir a las demás coronas y van a pelear contra los turcos y terminan con la reconquista de los cristianos y la derrota de los moros. Así los reyes católicos ya están tranquilos en su territorio y ellos mismos ahora para expandirse impulsan los viajes de exploración. Uno, porque no tenían especias y dos, porque era necesario expandir más su territorio. Por otro lado, también está Cristóbal Colón. Cristóbal Colón es el navegante de los navegantes, el viajero de los viajeros, ¿no? Cristóbal Colón tiene el objetivo de llegar a la India navegando por Occidente. O sea, ir a Oriente por Occidente, ¿no es cierto? Y para eso pide el permiso de los reyes católicos. Profesor, una pregunta, pero ¿por qué tiene que pedirle permiso a los reyes? Porque como los reyes católicos han sido ungidos por la Iglesia Católica, los representantes de Dios en la tierra físicamente son los reyes. Y la Iglesia Católica es la que justifica todo el proceso. Entonces hay que pedirle a ellos permiso, porque si van a encontrar una nueva tierra, esa tierra no estuvo ahí botada, sino que Dios la ha creado. Y si Dios la ha creado, entonces si Dios la ha creado, entonces lo que sigue es eh, que ellos tengan el control de esto, ¿no? Porque ellos ahora son como los representantes legales de Dios en la tierra. Además, recuerda, está, bueno, la capitulación de Santa Fe que permite la exploración de América y el arribo a América en 1492, ¿no? Se realizan 4 viajes, de los cuales vamos a tener como resultado la conquista del territorio americano, ¿no? Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que no se haya entendido? Por favor, por favor, por favor. Todo claro, todo ok, por favor.
Ya, está todo claro entonces. Listo. Seguimos avanzando. Los viajes de Colón no van a ser necesariamente viajes que sean exitosos en su totalidad, porque en primera instancia él no conocía el territorio americano. O sea, él cuando hace el viaje, porque este es Oriente, ¿no? Por acá sería Constantinopla, por acá, ¿no? Él piensa que saliendo de acá, lo primero que toque, no es que se supone que es esto, ¿no? Lo primero que toque debería ser la India. No es que esto no hay. Y cuando da la vuelta, si eso no hay agua, ¡pum! Lo primero que toque debería ser la India. Sin embargo, lo primero que tocó, después de salir de Puerto de Palos Noguer, ¿no? Y llegar a Islas Canarias en España, lo primero que toca es el San Salvador, la isla de Guananí. Luego llega a Cuba, ¿no? Y a la isla española de Haití, que es República Dominicana, ¿no? Pero él ve en estos lugares ciertas condiciones que eran muy parecidas a la de los indios e inclusive la forma física, ¿no? Muy parecida. Entonces él decía, bueno, le escribe una carta porque la reina y él tampoco no es que hayan tenido una relación de amantes fogosos, ¿no? Pero sí tenían ahí una digamos, una relación más allá de reina navegante, ¿no? De ser un poquito más allá. Ella le escribía cartas dándole aliento y diciéndole que ella confiaba en él. Es más, ella le había dado las joyas de la corona para que él se vaya de viaje, pero su esposo no lo sabía porque su esposo estaba buscando nuevos territorios también. Y cuando él sale, va a salir del puerto de Palos Noguer, ella le dice, ¿no? Cristóbal, tengo miedo, no quiero que te vayas, porque si tú te vas, te pueden coger prisionero los moros, porque los moros son los turcos, ¿no? Que supuestamente ya en la guerra de reconquista habían sido vencidos. Sin embargo, sin embargo, todavía habían algunos pocos que quedaban en las costas, ¿no? de, de la península ibérica. Entonces, tengo miedo por ti, Cristóbal, ten cuidado, fíjate bien, no vayan a haber moros en la costa. Entonces, no, no te preocupes, estás conmigo, estás con Dios, él se va a Puerto de Palos Noguera, hace el viaje hacia las Canarias, ¿no? Y todo lo que te he comentado. Pero si te das cuenta del punto 2 al punto 3 hay mucho tiempo, ¿no? Hay como que mucho espacio, ¿no? Y él pensó que sería fácil, sería más rápido. Cuando ella le manda sus cartas, él le dice, ¿no? Que, que por favor eh, ya no le siga mandando más cartas porque y ella le escribe, ¿no? Sí, yo creo en ti, por eso te he apoyado, por favor no claudiques, no caigas. Y él le dice, bueno, Isabel, en realidad, em, en realidad yo vine con una idea, con la idea de poder ver nuevos territorios, de poder hacer a la corona de nuevos espacios, pero no encuentro nada. Y la gente me está apurando, creo que debo regresar. Y ella le dice, no, Cristóbal, por favor, no lo hagas. Tú, tú debes entender que las cosas son así, ¿no? Y que a veces uno no termina no termina de creérsela, ¿no? Por favor, recuerda, no hay fruta que no madure, ni historia que no se cuente. En algún momento, yo sé, estoy segura que tú vas a lograrlo. Y así pasan meses, ¿no? Y él no responde nada, pues, ¿no? El más frozen de los frozen, sí. Le deja, ni siquiera en visto, nada, o sea, nada, como nunca recibió su mensaje. Y pasan algunos meses y dije, uy, no, ese pata ya fue, él le dejó ya.
él le responde después de unos meses, como el más frozen de los frozen, y le dicen, bueno, Isabel, gracias por tus palabras, ¿no? Este, me han servido de mucho en estos meses. Y quiero que sepas que he llegado a un lugar que no sé si sea el que estoy buscando, pero es de una belleza singular, es como el paraíso, ¿ves? Es demasiado hermoso, solamente tus ojos podrían dar fe de lo que te estoy diciendo. Es tan hermoso que ni siquiera sé cómo ponerle nombre porque no encuentro una palabra tan bella para esto. Aunque sí, he estado pensando en una que creo que le calza muy bien. A este lugar hermosísimo le puedo poner tu nombre, la Isabela. Ay, caramelo de chocolate. ¿Sí o no, señorita? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Se apuntó una. Ya. Bueno, la cosa es que conforme Colón fue llegando a Centroamérica, la corona española fue tomando mucho más protagonismo hasta llegar a la gobernación de Panamá, que vamos a ver después en Historia del Perú qué pasa con ella, ¿no? Entre las principales colonias españolas tienes a la Florida, Nueva España, que es México, el Perú, en África, Cabo Verde y Túnez, y en Asia, Filipinas. En cuanto a la circunnavegación, fue iniciada por Hernando de Magallanes y culminada por Juan Sebastián Elcano, que hizo todo el periplo. Mira, salió desde España, e hizo todo el periplo, uy, uy, todo el periplo, todo el recorrido. Y finalmente es el Tratado de Tordesillas. ¿Qué es el Tratado de Tordesillas y para qué sirve? Pero antes de eso, ¿todo bien? A ver, vamos a ver. Sí, todo bien. Caramelo de chocolate. ¿Cómo enamorar a alguien? Ponerle el nombre de la persona a un nuevo territorio. Sí, pues. Tío, era un capo, un capo. Se ha enamorado, no hay refutaciones. Que se ha enamorado. Sí, me caso, dice ella que sí, claro. O sea, de que no te dé nada, señorita, a que te regale un terrenazo, todo América, imagínate. Es otro nivel, ¿no? Nada que tu ganado, nada, señorita. Ya fue el ganado, ya fue el ganado. Todo un continente, claro, la típica, ¿no? Si tú me quieres, me regalas un continente. Si no, nada, no es conmigo. La chacra, la chacra. Otra cosita, claro, señorita, con su detalle y todo. Claro. Listo. Seguimos entonces, seguimos. ¿Todo bien? Nada, que un pollo. Y esos pollos de la oferta del Yape, todavía señorita sin papas. Sin papas quiere mandarte. No, no, no. Si te quiere conquistar, su mostrito con su rica Inca Kola helada, ¿sí o no? Con papas. Boca comis. Listo. Claro, su pollito con papas, señorita. ¿Cómo? No nos va a alimentar, no puede ser, ¿ah? No puede ser. Lo que come papas. Le pongo su nombre a mi chakra, dice. Todo un continente. Nada que un pollo. Si no, claro, si no te regala un continente, ahí no es, amiga. Ahí no es, ¿sí o no? Dinora lo máximo. Dianora dice, si no te regalo un continente, amiga, ahí no es. Claro, eso sí, 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 sí. La red flag. Bueno, planetas es un poquito más difícil, pero ahora con los chinos que están buscando nuevos planetas puede ser, ¿no? Un chino ya sabe, señorita, un asiático. Listo, vamos entonces. Vamos, 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 si podemos. Caramelo, chocolate. Uy, todavía me faltan las diapositivas. Ya. Vamos con el Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas es el último documento para dividir el mundo. ¿Cómo, profe? Sí. Antes de Tordesillas está San Ildefonso. Y
es importante entender cómo funciona esto, ¿no? En el mundo, para este momento en el mundo, las cosas son algo diferentes que ahora, ¿no? Cuando las potencias, Portugal y España, estaban en la búsqueda de las nuevas rutas de comercio, se hicieron de territorios. Pero ahora, ¿cómo dividir esos territorios? ¿Quién lo haría? ¿Quién tendría la potestad de lograrlo, no? ¿Quién sería? Los reyes, entre ellos, no se podrían dividir porque uno diría, no, a mí me toca, el otro no, a mí también me toca. Entonces, sería difícil. Por eso debería haber un árbitro. Ese árbitro era la Iglesia Católica, ¿no? Porque al final ellos son los que tienen la palanca con Dios, pues, ¿no? Entonces, bueno, estaba el Papa, eh, ay, se me acaba de ir el nombre, es la edad, Alejandro Sexto Borgia, para el Tratado de San Ildefonso. Y en ese tratado los portugueses se le acercaron, ¿no? Y le dijeron, oye, papa, mira, ¿con quién hay que hablar contigo? Ya, ¿cómo arreglamos? Mira, porque la verdad que a nosotros nos gustaría tener tu venia para tener la mayor cantidad del territorio conocido para poder conquistar. Y tú sabes que nosotros hemos implantado la Escuela Náutica de Sagres, que nosotros ya tiempo venimos en estas expediciones y que nos gustaría que tú nos aclares el panorama, nos apoyes y que nos des la mayor cantidad de tierra para nosotros poder expandirnos. Y él dijo, ah, ya, claro, bacán, todo el mundo tiene un precio, todos tienen un precio. Así que el Papa Alejandro VI Borgia lo cobró y los portugueses lo tuvieron. Cuando los españoles lo vieron, no lo podían creer. Maldita sea. Los portugueses se han adelantado, pero ni crean que nos van a ganar. Esta guerra no está perdida. Los españoles entonces intentaron nuevamente solucionar, porque 380 leguas, 380 leguas oriente le tocaba a Portugal. O sea, casi todo. A España le tocaba ese chiquitito nomás de la esquina, el amarito de la esquina. Eso nomás le tocaba. Y el mar, nada más. Entonces, España decide apelar a eso y para ese momento está gobernando Julio II. Y Julio II eh, escucha a España y le dice, no, mira, lo que pasa es que esto, lo otro, queremos tener espacio para dominar. Ah, ya, perfecto. Tú sabes que todo el mundo tiene un precio, también le dice Julio, todo el mundo tiene un precio. Y España lo paga, se corrige el paralelo, se pone un poquito más allá, y a España le toca, mira, todo ese territorio, y a Portugal le toca el África, ¿no? Ese es el Tratado de Tordesillas. Sobre ese tratado hay que notar que América prácticamente en su totalidad es española. Lo que sí es que hay un par de espacios por la línea que son de la corona portuguesa y ese espacio es básicamente lo que conocemos como Brasil, ¿no? Brasil. Entonces, por eso es que en Brasil hablan portugués, porque era otro tipo de gobierno también, o sea, era diferente a los españoles, sin embargo, eran colonias eran coronas que eran rivales. El Tratado de Tordesillas fue el compromiso firmado entre los reyes de España y Portugal con arbitraje del Papa Julio II para establecer el reparto de las zonas de exploración en los nuevos territorios descubiertos, estableciéndose una línea divisoria situada a 370 leguas de la isla de Cabo Verde, ¿no? De la isla de Cabo Verde, propiedad de Portugal. De España, disculpa. En consecuencias, se genera una ruta comercial del Atlántico muy importante y el inicio del mercantilismo. ¿Por qué una ruta del Atlántico? Pues si te das cuenta, todos los viajes de exploración vienen por acá, así, así hacia América, ¿no? El inicio del mercantilismo es súper importante, ¿no? Porque en este inicio del mercantilismo, o sea, el mercantilismo no solo implica la acumulación de metales y piedras preciosas, sino que también implica, y como parte del sistema, también implica
control de la corona sobre las rutas de comercio, el control de la corona sobre los productos, el control de la corona sobre los impuestos. Quiere decir que este comercio no es un comercio libre, es un comercio que está controlado por el rey. Todo tiene una institución como la Casa de Contratación de Sevilla o el Tribunal del Consulado, en el caso económico, ¿no? En política surgen los imperios coloniales ultramarinos. ¿Cuáles son? España y Portugal, ¿no? Pues si tú te das cuenta, ya. España y... ay, ¿dónde está? ¿Dónde está aquí está. España y Portugal son los dos principales imperios coloniales ultramarinos. ¿Por qué, profe? Por esto, mira. ¿Por qué? Imperio, imperio casi chiquitito de Portugal y todo esto España, ese es el imperio. Estas son las colonias, ¿no? Las que se encuentran en América, ultramarino porque es cruzando el mar, imperio colonial ultramarino, ¿ya? España y Portugal, se inician los conflictos entre ellos, obviamente por los territorios, no solamente por los territorios, no también por lo que en los territorios existe, ¿no? Por ejemplo, Portugal tiene minas de diamantes en el África, España tiene minas de oro y plata en América, pero el principal eh, la, comercio cotidiano por el cual pelean es el comercio de negros, ¿no? Porque Portugal, como tú lo ves en esta imagen, Portugal tiene prácticamente toda el África. Eso significa que ellos cazan, o sea, ese territorio es, en ese territorio ellos pueden hacer lo que ellos quieran. Y los portugueses cazan negros, o sea, de cazar con Z, ¿no? Los portugueses utilizan trampas para negros y los enjaulan y luego los llevan a los puertos más importantes de América, ¿no? Como eh, primero el Brasil y luego los puertos de América Española, Puerto El Callao o de Veracruz en México, y se venden, mientras que en Portugal son gratis y en Brasil son gratis, por eso los pueden matar. Hay una, tú ya no lo debes haber llegado a ver y tal vez tampoco has sabido alguna vez de ella, pero había una novela que se llamaba Chica de Silva, ¿no? Chica de Silva era una novela ambientada en el siglo XVI y XVII, entre los siglos XVI y XVII, en donde a los negros se les pegaba, se les sacaba los dientes, se les sacaba las uñas, se les sacaba los ojos, porque en realidad no costaban, pues, si no costaban, en realidad era como, eh, no había problema en matarlo y traer otro, ¿no? Porque por lo general solo se conseguían fácilmente, ¿no? Entonces, en cambio, acá en el Virreinato del Perú sí eran muy importantes, porque sí costaban mucho dinero. Había que cazarlos en el África, traerlos por el Atlántico, llegar a Brasil, exponerlos en Brasil, lo que quedara, traerlo al puerto del Callao, era un chambón. Así que eran bien caros, ¿no? Era como comprar un caballo. ¿No? En sociales hay una burguesía comercial consolidada. ¿Por qué? Porque cuando aparecen las coronas aparece el monopolio comercial y como te dije, se generan instituciones. Por un lado, en España, la Casa de Contratación de Sevilla, que es donde se generan todas la administración de las compras en Europa y acá en América, cómo van a llegar, ¿no? Entonces, alrededor de ellas y dentro de esas instituciones se generan espacios de poder, ¿no? Con comerciantes, con burgueses, ¿no? Aquí en el Callao y allá en Sevilla. Y también está el mestizaje, ¿no? Es bien importante, porque el protocolo de la época es que las razas inferiores, como los indios y los negros, no se mezclen con los blancos, sobre todo en España. Sin embargo, cuando llega al Perú esta situación, ¿no? No se descontrola y nada que República de India, República Española, nada, todos contra todos, ¿no? Y se genera esto, ¿no? Una nueva combinación, una casta llamada mestizo, ¿no?
Hay una crisis demográfica importante porque los españoles, bueno, los europeos en general no solamente traen sus costumbres, su religión, su lengua, sino que también traen enfermedades que nunca habían sido vistas aquí en el Perú. Es algo así como el COVID, pero repotenciado al 1000%, ¿no? Y, por ejemplo, enfermedades como la gripe, una simple gripe, así como el COVID, que y paz, contagiadas a un montón, a igual acá, ¿no? Acá, eh, una simple gripe podía destruirte. Una simple gripe había matado a hasta dos generaciones completas. Y eso generó en el Perú, en el Virreinato del Perú, una caída estrepitosa de la mano de obra. Y eso era peligroso, porque si ellos habían venido, ya, tú puedes decir, ah, no, viene por oro, por plata, ya, pero el oro y la plata no están en los árboles, pues. No vienen en paquetes en tu barco. Eso tienes que sacarlo de la mina, hacerle todo el trabajo para sacarle los minerales del costado y dejarlo solamente plata o dejarlo solamente oro. Y eso necesita trabajo especializado, ¿no? Que los indígenas sabían hacer desde el imperio del Tahuantinsuyo. Sin embargo, ahora estaban muertos. ¿Y quién lo haría? Y no solamente eso, ¿quién haría su trabajo en la costa, en la agricultura? O sea, había un déficit de mano de obra. Por eso es que hay una gran llegada de negros, ¿no? Hay muchos negros que llegan al Perú comprados desde el puerto de Sevilla o desde el Brasil para reponer los indios que faltan y los negros se vienen a trabajar a la costa y los indios se van a trabajar a la sierra, a las minas, ¿no? Por otro lado, también culturales, la expansión de la civilización europea occidental. Aquí llega el latín, llega la iglesia católica, el castellano, otros idiomas, etc. Y además, los estados modernos, ¿no? Profesora, una pregunta. ¿Qué son los estados modernos? Lo que hemos visto es parte de los estados modernos. Entre el siglo XVI y el siglo XVIII, las coronas dejan de ser pobrecitas como los reyes católicos, ¿no? Que ay, eran chiquititos. Una vez que ellos ganan las guerras, comienzan a expandirse y tener muchas colonias. Esas colonias generan que su poder esté por todo el mundo. Por eso es que ellos se convierten en estados modernos, estados que ya no solamente son en una región y que ellos mismos pueden controlar, sino que ahora necesitan todo un aparato de burocracia, todo un aparato de trabajadores a su alrededor. Ese tipo de gobierno se llama el absolutismo. Si bien es cierto, hay mucha gente trabajando, hay una modernización del poder, el poder sigue estando solo y únicamente en manos del rey. El rey es la persona que tiene el poder político, militar, económico, religioso, todos los poderes en una sola persona, ¿no? Ese tipo de gobierno en donde todo recae en una sola persona se llama absolutismo. El tipo de gobierno es el absolutismo. Pero el periodo, ¿no? El periodo, a la época se le llama también antiguo régimen, porque alrededor de este absolutismo existe una sociedad estamental en donde hay diferencias sociales muy marcadas, donde la Iglesia Católica las justifica, etcétera. Entonces, todo ese conglomerado de condiciones que contiene al tipo de gobierno absolutismo se llama antiguo régimen. Entre las causas está la ruina de la nobleza feudal. Profesora, ¿la nobleza feudal todavía existía? Sí, claro que todavía existía. La nobleza feudal era, claro que era muy poca, ¿no? Pero todavía existía en algunas zonas, ¿no? Ahora ya no. Ahora se van a convertir en cortesanos, en personas, condes, duques, marqueses que son de la nobleza, pero que están debajo del poder del rey y que le dan consejo y viven con él, ¿no? Hay un fortalecimiento de los reyes y en características un sometimiento de la nobleza, o sea que ellos, como te dije, se van a convertir en sus cortesanos, van a vivir con el rey. Y principios como el centralismo, todos los poderes del Estado en una sola persona, poder ejecutivo, legislativo y judicial en una sola persona, que sería el rey absoluto. Luego está el providencialismo, que es el acto por el cual el rey se reconoce como elegido por Dios. Dios lo ha tocado y ha dicho, tú vas a gobernar, papá, corónalo, él va a gobernar, lo he elegido yo, y su hijo, y el hijo de su hijo, y así hasta que acaben todos. Entonces, si alguien del pueblo
reclama porque él los trata mal, porque se roba todo, porque los explota, porque los pisa, porque los chanca. Nadie puede reclamar. ¿Y por qué nadie puede reclamar? ¿Porque tú eres más inteligente que Dios? ¿Tú vas a cuestionar lo que Dios dice? No, ¿no es cierto? No se puede. Por eso es que ellos hacen lo que quieran contigo. Lo que quieran. Te pisan, te choncan, te mandan a la mina, te compran en un mercado. Porque Él es el elegido de Dios, no tú. Recién cuando llegan las ideas de la Revolución Francesa, recién ahí ya las cosas cambian, ¿no? Por supuesto también está el regalismo, que es la idea por la cual el rey es superior a cualquier poder en esta tierra, a cualquiera, incluido el poder del Papa. El rey es superior porque Dios así lo eligió, ¿ya? Y por otro lado está la expansión de la burocracia, como tienen más territorios, tienen que administrar más, al administrar más, entonces hay más personas trabajando para ellos. Y también están los ejércitos nacionales. Recuerda que todo Estado moderno necesita un ejército. ¿Por qué? Uno, para cuidar sus territorios. Dos, para expandir sus fronteras. Y tres, para el cuidado del rey. Profesora, ¿cómo se mantienen estos ejércitos? A través de los impuestos que se le cobran, sobre todo a los indios o a los colonizados. ¿Ok? Los teóricos, ahí tienes a Jacques Bousset, que dice que el rey posee origen divino, se está refiriendo al providencialismo, ¿no es cierto? Thomas Hobbes, que dice que hay que ceder la libertad y derechos en manos de un monarca fuerte. ¿Para qué vas a ser libre? Si cualquiera viene ahorita, otra corona y te chanca, mejor dásela a un rey que sea fuerte y que te pueda cuidar del resto. En la monarquía española es el apogeo de Carlos I y Felipe II, los Austrias mayores, que son, Carlos es nieto de los reyes católicos, eso lo vamos a ver la próxima semana. Carlos conquista el imperio azteca y el imperio de los incas, y hay un enfrentamiento religioso con Lutero y posterior tolerancia en lo que hemos visto de la reforma religiosa. Y luego está Felipe II, ¿no? Que le gana a los turcos en Lepanto y crea la Armada Invencible, que es el super ejército de la corona, que está tanto para expandirse como para evitar invasiones. Y también está la monarquía francesa, por último, que después de la Guerra de los 30 años consolidó la hegemonía francesa en Europa, su enfrentamiento con Inglaterra que vimos la semana pasada. Y está Luis XIV, el Rey Sol, que es el más importante de todos, ¿ok? El más importante de todos. En Francia centralizó el poder político y administrativo en su persona. Todo era él. Le llamaban el Rey Sol, ¿por qué? Porque él creía en la teoría heliocéntrica, en donde el Sol era el centro y los planetas giraban alrededor de él. Y es más, él todavía lo representó en una obra de arte, en una obra de teatro, ¿no? Él era el Sol, estaba vestido de sol, así doradito, ¿no? Y los nobles, los condes, duques, marqueses, vestidos de planetas, ¿no? Y ellos iban alrededor de él. Sí, era loco el tío. Y en política es una política mercantilista, ya te he explicado qué es el mercantilismo, que es básicamente propuesta por el economista Colbert, por eso se llama el colbertismo en Francia, y el mismo mercantilismo recibe el nombre de bullonismo en España. Y se construye también durante su gobierno el Palacio de Versalles, que es el centro del poder del absolutismo francés, porque ahí está el rey y también todas sus cortes. Bien, chicos, hasta ahí ha llegado mi separata del día de hoy, ¿ya? Hasta ahí ha llegado mi separata del día de hoy. Espero que se haya entendido bien, ¿ya? Si tienes alguna pregunta, alguna duda, ¿no tienes ninguna? Te voy a dar entonces las claves rapidito para que las tengas, porque tenemos un minutito, creo, ¿ya? Eh, ya. El regalismo. Sí lo dije. El regalismo es el principio por el cual eh, el poder del rey es superior a cualquier otro poder. Ni el papa es superior a él. O sea, el rey es el men. Después del rey, solo Dios. Uh -huh. Sí. Dedo Casabeso.
Ok, chicos, no siendo más, me despido de ustedes hasta la próxima semana. Ah, y no te olvides que tenemos para ti el servicio de multichat que siempre está activo para que lo puedas utilizar. Así que me despido de ti, que tengas una súper semana y nos vemos la próxima semana en un capítulo más, esta vez de Historia del Perú. Chao, chao.